Bienvenidos una vez más a esta conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Estamos ya en la número 439 y hoy hablaremos del Vaticano, ¿cómo no? Sí, son estas conferencias con bastante más lectura, quizás más monótonas, pero realmente veremos que es realmente interesante. Mientras por el otro lado de la política y la economía todo está siendo sacudido, movido, todo está virando por el tema Trump, vamos a ver cómo el Vaticano sigue en la misma línea, sigue con rumbo fijo, tranquilo, como si las cosas de afuera no le afectan tanto. Veremos que hay noticias que son anteriores a las elecciones, pero muy poco anteriores. El Vaticano es quien va marcando el rumbo. El Vaticano trabaja de una manera diferente. El Vaticano trabaja a corto, a medio y a largo plazo y sabe lo que tiene que hacer. Por eso no se deja afectar tanto por los vientos que pasan fuera. Ellos son los que marcan la directriz y todos tienen que seguir. Comencemos. Sí, obviamente Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia. Francisco se reúne con la presidenta del Parlamento Europeo. El Santo Padre conversó unos 30 minutos este viernes 25 de octubre con Roberta Metsola en la biblioteca privada del Palacio Apostólico Vaticano. A continuación tuvo lugar el habitual intercambio de dones. Aquí vemos, con la presidenta del Parlamento Europeo. Francisco se reunió con el presidente de Liberia. Tras su conversación con el Papa, el jefe de Estado africano, Joseph Numa Boakai Ser, parece Junior, habló en particular con los responsables de la Secretaría de Estado sobre la situación regional y los flujos migratorios. Aquí vemos también con gente ya del continente africano. Y el Papa recibe en audiencia al rey de Eswatini. La entrevista con Mswati III, gobernante desde 1986 del pequeño estado del sur de África, conocido hasta 2018 como Suazilandia. Sí, quizás así muchos los conocíamos. Otros quizás dirán, yo no lo conocía de una manera ni de otra. Inclusive el nombre anterior parecía un poco de película. Pero bueno, es un pequeño estado más al sur, poco arriba de Sudáfrica. Pero aquí vemos que tanto de África como de Europa, de un lado y del otro, todos en pos de la bestia. Más de lo mismo. Y cuando hablamos de más de lo mismo, ¿de qué hablamos? Arquidiócesis de Los Ángeles anuncia acuerdo de casi $1.000 millones por abusos. Sí, casi 1.000 millones, un poco menos. Bueno, no vamos a leer todo el artículo. Realmente es interesante ver cómo se van manejando todas estas cosas, pero estamos hablando de muchísimo dinero, 880 millones de dólares, perdón, 880 millones de dólares por abusos en Los Ángeles. Cómo el Vaticano va teniendo que pagar y pagar y pagar y está pagando, soltando muchísimo dinero. ¿Se está quedando pobre? Para nada. Claro, a veces tienen que vender muchos bienes inmuebles. En el tema inmobiliario el Vaticano tiene muchísimas riquezas, inclusive tiene muchas, cuestiones de viejos monasterios que hoy ya están bastante en desuso porque ya sabemos, la cuestión de monjas, de monjes ha caído mucho en las últimas décadas, pero el Vaticano tiene mucho dinero y va pagando y pagando y pagando, pero con eso también va teniendo que soltar mucho dinero, pero también se va limpiando su imagen. Pero es algo
que sabemos que tampoco está realmente acabando esta situación. Está saliendo a la luz cosas más viejas, más nuevas, pero es algo sistemático que ha estado siempre en el Vaticano, o bueno, sí, realmente siempre, y difícil que acabe. Difícil que esto no vaya a ser uno a creer que esto va a acabar, que esto ya se terminó, que esto son cosas del pasado, perdón. El papado no cambia. Pero, bueno, soltando dinero, es lo que les toca también y es el precio a pagar para ese lavado de imagen, ese lavado de cara que el papado está haciendo y que por supuesto cosechará frutos y también dinero. El que quiere leer el artículo siempre son cosas muy interesantes. Bueno, aquí vemos el tema de las víctimas y todo eso. Vamos a cambiar, ahora sí, objetivo China. Esto es uno de los grandes objetivos del papado, por ende también de Estados Unidos, ¿no? Sea de la manera política, económica, pero también religiosa, China es el gran objetivo de Occidente. Vamos a leer aquí sí el artículo, a ver lo que nos dice. Dice: Santa Sede, China, acuerdo provisional prorrogado otros 4 años. ¿Y de qué es esto? En cuanto al acuerdo sobre el nombramiento de obispos, una nota subraya el consenso alcanzado para una aplicación fructífera. El Vaticano reafirma su intención de mantener un diálogo respetuoso y constructivo con la parte china. Dice, se trata de la tercera renovación de un acuerdo que, con su firma el 22 de septiembre de 2018, había abierto una página histórica en las relaciones entre la Santa Sede y la República Popular China, y dentro de la propia Iglesia del gran país oriental, permitiendo a todos los obispos estar en plena comunión jerárquica con el Papa. Sí, el tema es el nombramiento de obispos, ya lo hemos comentado varias veces, el papado, de manera general en todos los países, es el Vaticano quien nombra a los obispos, pero en China no. China se reservaba el derecho de nombrar a los propios obispos chinos. Y aquí estaba el conflicto. Pues desde 2018 estas cosas empezaron a cambiar. Y el papado, bueno, esto le viene muy bien. Ya decíamos, es lógico que una iglesia nombre a sus propios obispos, eso es lógico. Pero claro, ¿qué pasa? Que sabemos que la Iglesia Católica no se dedica solo a cuestiones pastorales, religiosas, por más que digan lo que digan. Sabemos que esto tiene una influencia política muy fuerte dentro de cada país. Y China lo sabe. Sigamos leyendo. La nueva firma, estampada por las dos partes en el acuerdo provisional, que será válido a partir de hoy para los próximos 4 años, sigue a la de la primera renovación por un periodo bienal que tuvo lugar en 2020 y la de un segundo periodo bienal firmado exactamente el 22 de octubre de 2022. Diálogo respetuoso y constructivo. El comunicado oficial que informa de la noticia explica la decisión, tomada tras las oportunas consultas y evaluaciones, gracias al consenso alcanzado para una fructífera aplicación del acuerdo sobre el nombramiento de obispos, y precisa que la parte vaticana mantiene la intención de continuar el diálogo respetuoso y constructivo con la parte china, para el desarrollo de las relaciones bilaterales en vista del bien de la Iglesia Católica en el país y de todo el pueblo chino. Un nuevo escenario. El acuerdo provisional había puesto fin a décadas en las que las ordenaciones episcopales tenían lugar sin el consentimiento papal. Un escenario que ha cambiado radicalmente en los últimos 6 años, en los que se han producido una decena de nombramientos y consagraciones de obispos y al mismo tiempo la oficialización del papel público de algunos prelados antes no reconocidos por Pekín. Un signo de la nueva colaboración lo atestigua también la presencia de obispos de China continental en los sínodos en el Vaticano y otros eventos en Europa y América, así como la presencia de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Lisboa y una participación general de fieles chinos en los viajes apostólicos realizados por el Papa Francisco a Oriente en los últimos años. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una especie de 2 iglesias en China. Una pertenecía al Estado, al Partido Comunista, y la otra, que era un poco más una iglesia, si se quiere, hasta un punto un poco más perseguida, un poco más periférica, más oculta, que le era fiel a Roma. Ahora parece que los obispos que pertenecían a la iglesia estatal empiezan a estar en comunión con el Papa, y los obispos que eran más solo fiel al Papa, ahora también empiezan a tener comunión con el Partido Comunista. Ahora es como que el pastel está compartido entre los dos. Al final el Vaticano, uno a veces no sabe cómo ni por qué, pero va de a poco trabajando. Por eso decimos, el Vaticano sabe trabajar a medio, a corto y a largo plazo. Pero va haciendo su trabajo y va doblegando
a todos. Y vemos cómo se va saliendo con la suya en China. Cuando realmente el Vaticano empieza a tomar control total de toda la Iglesia católica, de todo prácticamente el cristianismo, porque luego ¿qué pasará con los lugares protestantes que están cada vez más ligados al Papa? Cuando el Vaticano empieza a tomar control pleno del cristianismo, pues no serán buenas noticias para China. ¿Y por qué China cede? Estas son cosas misteriosas, pero sabemos que hay alguien que trabaja por detrás y que de alguna manera controla a los dos. Y no es Dios. Cambio climático. Sí, vamos a ver el tema del cambio climático. En Colombia comenzó la COP16 con la participación de más de 190 países. Sí, la COP16, que la COP29, que la COP16, no sabemos cuántas COP hay, pero al mismo tiempo, unas y otras, tema de cambio climático en todos lados. Durante 12 días, más de 21.000 delegados de todas partes del mundo se congregarán en Cali, esto obviamente ya fue, Colombia, con el objetivo de comprometerse con la conservación de la diversidad biológica. Inició la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 en Cali. Sí, esto fue a principios del mes. Colombia, este domingo, con la participación de más de 190 países que debatirán durante 12 días sobre los desafíos y alternativas para proteger la biodiversidad a nivel mundial. Otros dirán, bueno, pero ¿no están reunidos en este momento la COP29 en un país, Azerbaiyán, hay un país petrolero? Sí, también. El lema que encausa las actividades a realizar hasta el 1 de noviembre durante la COP16 es paz con la naturaleza y logró que la convocatoria se levante con un récord de más de 21.000 delegados preinscritos, algunos de quienes pudieron disfrutar del acto cultural, del agua y de la tierra, llevado a cabo por el Centro Nacional de las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. De acuerdo a la página oficial de la COP16 Colombia, la presidenta entrante de la conferencia y ministro de Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, bueno, vemos el apellido, ¿no?, aseguró que recuperar poderosamente los ecosistemas y la naturaleza puede contribuir en casi un 40% a la solución de estabilizar el clima y el ciclo del carbón. A este respecto, Muhammad señaló que el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero son causadas por el uso extractivista de los recursos naturales. Por ello, expresó que desea que la COP16 en Cali sea ese primer objetivo, ese primer lugar donde las hormigas, sin hablar, se juntan para movilizar la vida y movilizar la paz con la naturaleza. Bueno, vaya manera, vaya símbolo que está poniendo ahí a todos los concursantes, ¿no? Como si fueran hormigas. Ante el multitudinario evento, el arzobispo de Cali, Luis Fernando Rodríguez, expresó a través de un comunicado denominado Tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, su alegría frente a la oportunidad que nos brinda la COP16 para reflexionar en lo que significa para la Iglesia y debe representar para el mundo entero el cuidado de la casa común. Claro, el arzobispo no podía faltar. Del mismo modo, Monseñor Rodríguez solicitó a toda la comunidad católica, párrocos, religiosos, capellanes y catequistas que, durante los días en que se desarrolla la COP16, propongan en sus catequesis y liturgias temas relacionados al cuidado del ambiente y la biodiversidad, al tiempo en que recordó que es tarea del ser humano dominar el mundo en el sentido de completar la obra creadora de Dios y garantizar el futuro para las generaciones que vendrán. Bueno, es que esto básicamente está en la Biblia, ¿no? Subyugar la naturaleza puede ser en el sentido bueno o malo. El propósito de Dios es muy claro, lo que el hombre está haciendo ahora es todo lo contrario. Pero vemos que esto se tiene que enseñar en las catequesis, bueno, en las misas, en todos lados. El tema de, bueno, la cuestión ecológica de este cambio climático, de esta emergencia climática. Vamos a seguir leyendo. El arzobispo insistió que en la COP16 no puede ser un evento aislado que termine el 1 de noviembre y ya. Pidió a Dios que nos deje como fruto maduro el compromiso de seguir trabajando para la toma de conciencia del daño que estamos haciendo a la creación y que asumamos todos, desde la más temprana edad, la tarea de cuidar la naturaleza. La Iglesia colombiana participará en una variedad de actividades de la zona verde ubicada en el Boulevard del Río y otros lugares de la ciudad, donde se desarrollarán paneles de discusión, talleres, conferencias a fin de buscar oportunidades y avanzar en el plan para salvar la biodiversidad del planeta. Pues vemos cómo realmente el Vaticano sigue metiendo presión,
con el tema del cambio climático. ¿Y por qué? Bueno, esto diría, bueno, esto no es ninguna noticia, todos lo están haciendo. Pues todos lo estaban haciendo hasta la semana pasada. Ahora parece que todo ha cambiado. Ahora sí, está la COP29. Esta es como la más importante, donde van los grandes jefes de Estado de todas las naciones, todos están ahí. Pues vaya, en esta COP29 no la vamos a tratar ahora, la veremos en la próxima, que trataremos de noticias a nivel general. Ahora vamos a ver cómo en esta COP29, que están reuniéndose ahora, pues los grandes mandatarios ya no están. ¿Qué pasa? Pues llegó Trump al poder. Sí, llegó este movimiento que para algunos es negacionista, para otros será lo que fuere, pero ya no va en esta misma línea que estábamos acostumbrados a oír todo el tiempo. Y ya hasta las grandes potencias europeas, las grandes potencias de aquí y de allá, pues ya no les interesa tanto. ¿Será que esto va a cambiar? ¿Será que el papado no se entera que el mundo ha virado, que el mundo ha cambiado y que esto ya es cosa del pasado? ¿O es que esto al final no va a cambiar? Pero puede ser que ahora hay ciertas cosas que se estén desinflando un poco, que parezca que esto va a virar o que esté realmente virando, pero luego se volverá con más fuerza, porque esto no va a cambiar. A la larga esto va a ir y a más. Pero ahora parece como que el mundo va tomando otro rumbo y puede ser que por un tiempo lo tome. Por un tiempo. Pero luego vamos a comentar más. Pero vemos que el papado sabe muy bien cuál es su objetivo, es quien lleva la agenda, es quien marca el rumbo y va manejando también a los políticos y a la política de aquí para allá para que su agenda sí pueda implementarse. Y el tema del cambio climático es trascendental, prioritario en su agenda, en su objetivo, que sabemos cuál es: ley dominical. Vamos a cambiar de tercio y vamos con encíclica. Sí, salió la cuarta encíclica del Papa Francisco. ¿De qué trata? Vamos a ver un poco. Dilexit Nos, la cuarta encíclica del Papa para un mundo que parece haber perdido el corazón. El próximo jueves 24 de octubre, obviamente ya pasó, esta noticia tiene unos días, será publicado el documento del Papa sobre la devoción al corazón de Jesús. El pontífice lo había anunciado en una audiencia general del pasado mes de junio. El volumen recogerá las reflexiones de textos magisteriales anteriores. La publicación se realizará en el año de las celebraciones por el 350 aniversario de la primera manifestación del Sagrado Corazón de Jesús en 1973. Vamos a ver qué es un poco todo esto. Es la cuarta encíclica del pontificado de Jorge María Bergoglio y el Papa la publica en uno de los momentos más dramáticos para el género humano. Guerras corrosivas, desequilibrios sociales y económicos, consumismo desenfrenado, nuevas tecnologías que corren el riesgo de distorsionar la esencia misma del hombre, marcan la era moderna, o posmoderna diría alguien, y el pontífice pide entonces, a través del documento titulado Dilexit Nos, Él nos ha amado, eso es lo que quiere decir, Él nos ha amado, cambiar la mirada, la perspectiva, objetivos y recuperar lo más importante y necesario, el corazón. El anuncio del Papa. Carta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Es el subtítulo del documento, cuya fecha de publicación la Sala de Prensa del Vaticano ha anunciado hoy, 24 de octubre, enteramente dedicado al culto del Sagrado Corazón de Jesús. Fue el propio Papa Francisco quien anunció su publicación en otoño durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el 5 de junio. Mes tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, compartiendo el deseo de que el texto pudiera hacer meditar sobre aspectos del amor del Señor que iluminen el camino de la renovación eclesial, pero también que digan algo significativo a un mundo que parece haber perdido el corazón. El Papa también explicó que el documento recogerá las preciosas reflexiones de textos magisteriales anteriores y de una larga historia que se remonta a las Sagradas Escrituras, para proponer nuevamente hoy a toda la Iglesia este culto lleno de belleza espiritual. Vamos a ver un poco de dónde viene este tema del Sagrado Corazón de Jesús, este culto. Las apariciones en 1673. La encíclica se publica mientras se celebran los 350 años de la primera manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque en 1673, del 27 de diciembre del 2023
al 27 de junio del 2025. Es la celebración. Hace 3 siglos y medio, el 27 de diciembre, Jesús se apareció a una joven religiosa visitandina francesa de solo 26 años para confiarle la misión decisiva de difundir en todo el mundo el amor de Jesús por los hombres, especialmente por los pecadores. Las apariciones en el convento de Paray-le-Monial, en Borgoña, continuaron durante 17 años con el corazón de Jesús manifestándose sobre un trono de llamas rodeado por una corona de espinas, símbolo de las heridas infligidas por los pecados de los hombres. Cristo pidió a Sor Margarita que el viernes después del Corpus Domini, es decir, 8 días después, se dedicara a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. No fue una misión fácil para la religiosa, que también encontró incomprensiones entre sus hermanas y superiores y fue considerada una visionaria, claro, en el sentido negativo. Nunca desanimada, dedicó toda su vida a que el mundo pudiera conocer el amor de Cristo. Sí, en ese tiempo vino esta aparición, un culto muy importante, muy central, muy nuclear de la Iglesia Católica, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Muchos habrán visto esta imagen de ese corazón como rodeado en llamas y con una corona de espinas, como la que tenía en la cabeza. Claro, es que el símbolo es muy impresionante. Sabemos esa relación que existe entre mente y corazón, entre el corazón y el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, hay un símbolo de esa corona de espinas puesta también en el corazón. Simbólicamente es impresionante, pero claro, ¿esto de dónde viene? Esta mujer, realmente, cuando vemos estas grandes apariciones y quiénes eran estas santas y santos, bueno, nos podemos llevar a una gran sorpresa cuando vemos la vida de esta gente. Si uno ve la vida de esta mujer, realmente lo que vemos no es para nada diferente a lo que llamaríamos un sadomasoquista. Claro, generalmente el sadomasoquismo tiene una connotación totalmente hoy sexual, pero no tiene por qué serlo solamente en esa situación, aunque es algo, por supuesto, muy carnal. Pero eso de buscar el dolor, de tener placer en el dolor, en el sufrimiento, en lo repugnante, en lo miserable, eso es un sadomasoquismo. Pues esta mujer era una completa y total sadomasoquista. Era una mujer que buscaba la manera, se esforzaba de todas las maneras para sufrir, para tener dolor, para hacer cosas abominables, es decir, en el sentido de comer basura. Sí, comer los restos, meterlos en una olla y comer eso para así tener más méritos. Comer las comidas que más le repugnaban, que podían ser una comida que para otro podía ser normal y hasta rica, para ella no, y no tenía por qué comerla. Pero, es decir, era una mujer que todo el tiempo estaba buscando el sufrimiento, el dolor, la humillación total. Eso es despreciable para Dios. ¿Acaso eso es la vida que Dios quiere? ¿Acaso es a lo que Dios nos llama? ¿Eso es una vida cristiana? ¿Eso es la hermosura de la santidad? Pero claro, estos son los santos. Estos son los santos que además aparentemente Dios los bendice con grandes demostraciones, con visiones, con manifestaciones. Claro, estos son los grandes ejemplos. Se puede entender por qué mucha gente, con un poco de criterio, de dignidad, de nobleza, pues piensa que eso es la Biblia, que eso es el cristianismo, que eso es Dios y no quiere saber nada. Y es entendible, a lo mejor hay gente que no tuvo la bendición o la gracia de que alguien les lleve un mensaje claro de lo que es la Biblia. Es verdad que Dios se encarga de alguna o de otra manera de iluminar a todas las mentes, pero se puede entender por qué mucha gente ve una iglesia, ve una cruz, ve una Biblia y sale corriendo. Realmente la vida de mucha de esta gente es algo totalmente, satánico, pero a más no poder. Esto no es a lo que Dios nos llama. Esto no es una vida consagrada, esto no es la hermosura de la santidad, es todo lo contrario. Pero estos son los grandes santos católicos. Sí, quizás muchos ya hemos visto lo que se ha ido presentando durante mucho tiempo en el ministerio con el santoral católico y que se sigue mostrando, que Víctor sigue mostrando. Realmente son vidas interesantes para saber realmente quién es ese sistema, porque son vidas, pues lamentablemente,
bestiales, sí, bestiales, donde los hombres a veces se asemejan a las bestias. Por eso realmente ese sistema es la bestia, porque es una bestia, es algo monstruoso, lo que inclusive lleva a hacer a las criaturas que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿De qué manera? Bueno, humillarlas y relegarlas hasta lo más bajo, a lo más vil, a lo más profundo, para hacerles creer que estar todo el día viviendo como puercos, como animales inmundos, ni siquiera como un animal limpio y bonito, sino como un puerco, que eso es la vida que Dios quiere. Y yo pregunto, una persona que se acostumbra a vivir así, que piensa que eso es la santidad, ¿podrá vivir en el cielo? Imposible. La verdad que el destino que le espera a esos santos pues no es nada agradable. Vamos a seguir leyendo un poco sobre la difusión de este culto. La fiesta del Sagrado Corazón nació a las puertas del iluminismo, como escribió el padre Enrico Cataneo. Sí, el iluminismo que trató de buscar una luz separándose de esas tinieblas, pero tampoco esa luz no era muy verdadera, que digamos. Profesor emérito de patrística en la Civita Católica, la revista jesuita. La espiritualidad del corazón de Cristo era una barrera contra la mentalidad racionalista muy extendida que alimentaba la cultura atea y anticlerical. En torno a esta devoción surgió un acalorado debate, incluso dentro de la propia Iglesia, hasta que en 1856 Pío IX decidió que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús debía extenderse a toda la Iglesia. Por ello, en el siglo XIX, el culto se extendió como la pólvora, con consagraciones, el nacimiento de congregaciones masculinas y femeninas, instituciones universitarias, oratorios y capillas. Pues había que promover este culto del Sagrado Corazón de Jesús. El Aurietis Aquas de Pío XII. El Aurietis Aquas de Pío XII se remonta a 1956, escrita en un momento en que la devoción al corazón de Jesús atravesaba una crisis. La encíclica del Papa Pacelli, es decir, de Pío XII, Eugenio Pacelli, quiso revitalizar el culto e invitar a la Iglesia a comprender y aplicar mejor las diversas formas de devoción, de máxima utilidad para las necesidades de la Iglesia, pero también estandarte de salvación para el mundo moderno. Benedicto XVI, en una carta con motivo del 50 aniversario de Aurietis Aquas, subrayó: este misterio del amor de Dios por nosotros no constituye solo el contenido del culto y la devoción al corazón de Jesús, es, del mismo modo, el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el propio cristianismo. La devoción de Francisco. El Papa Francisco siempre ha mostrado una profunda conexión con el Sagrado Corazón, correlacionándolo con la misión misma de los sacerdotes. En 2016, la clausura del jubileo de los sacerdotes tuvo lugar precisamente en la solemnidad del Corazón de Jesús, y en la homilía de la misa del pontífice pidió a los sacerdotes del mundo que vinieran a Roma y que dirigieran sus corazones, como el buen pastor, hacia la oveja descarriada, hacia aquellas que están más alejadas, trasladando el epicentro del corazón fuera de uno mismo. También en el contexto del jubileo, en la primera de las meditaciones sobre la misericordia, el Papa recomendó a obispos y sacerdotes releer esta encíclica de Pío XII, porque el corazón de Cristo es el centro de la misericordia. Esto es propio de la misericordia, que se ensucia las manos, toca, se implica, quiere implicarse con el otro, se compromete con la persona, con su herida. Cuarta encíclica del pontificado. Dilexit Nos, como ya hemos mencionado, es la cuarta encíclica de Francisco, después de Lumen Fidei, en 2013, escrita a 4 manos con Benedicto XVI, Laudato Si, en 2015, la famosa, sobre la crisis medioambiental y la necesidad de cuidar la creación, Fratelli Tutti, de 2020, resumen de los llamamientos y mensajes del Papa argentino sobre la urgencia de la fraternidad y la amistad social en un mundo fragmentado entonces por la pandemia de COVID-19, hoy por guerras fratricidas y conflictos llevados a cabo también en nombre de Dios. Dilexit Nos será presentada en la Oficina de Prensa del Vaticano el 24 de octubre por Monseñor Bruno Forte, teólogo arzobispo de Chieti Vasto, y por Sor Antonella Fracaro, directora general de las Discípulas del Evangelio. Ya vemos a dónde apunta esta cuarta, por ahora la última, encíclica del Papa Francisco. ¿Directo a dónde? Al corazón.
Esto parecerá muy bueno, es más de lo mismo del cristianismo, del catolicismo de toda la vida, el corazón, pero vemos a dónde apuntan ya las cosas, a dónde apuntan las balas, los misiles y las armas vaticanos, a nuestros propios corazones. Ahora van directo a nuestro corazón, al núcleo, al centro del ser humano. Han ido preparando el terreno de la fraternidad, sí, del medio ambiente, pero ahora a conquistar el corazón del mundo, del ser humano. Veremos todo lo que se nos viene. Francisco advierte que la sociedad está perdiendo el corazón. Esto es noticias de RT. Para el Papa, el mundo moderno favorece cada vez más el racionalismo y el materialismo por sobre el amor, lo que conduce a la desunión de las personas. Bueno, nos habla más o menos de lo mismo. Esto es de la parte rusa, con lo cual es interesante, pero bueno, nos hace una síntesis también un poco de lo que estuvimos leyendo. El tema ahora de que el mundo ha perdido el amor. ¿Qué dijo Jesús? El amor de muchos se enfriará. Y ahora hay que calentar los corazones, pero con un fuego que es verdadero o un fuego falso. Pues la respuesta creo que es muy fácil de ver. Vamos a un tema del sudario. Esto también es muy interesante. Nos metemos un poco en ciencia. El sudario de Turín, nueva simulación 3D, da un giro a la polémica detrás del misterioso manto. El brasileño Cícero Moraes colocó una tela sobre un cuerpo para reproducir el sudario. La reproducción pasada a un plano 2D mostró una imagen distorsionada y significativamente más robusta. ¿Vemos la diferencia? Hay una imagen, pero luego hay como otra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. El sudario de Turín probablemente no fue utilizado para envolver el cuerpo de Jesucristo después de morir, como algunos creen, sugiere un reciente estudio realizado por el brasileño Cícero Moraes, especializado en reconstrucción digital 3D. El lienzo contiene la imagen de un hombre que presenta marcas y heridas similares a las causadas por una crucifixión, lo que hace creer a muchos que perteneció a Jesús. Sin embargo, Moraes afirma que la impresión de la legendaria tela no podría haber sido hecha por un cuerpo humano tridimensional, recoge, es decir, por un cuerpo humano normal, digamos, un cuerpo tridimensional. Recoge la agencia noticiosa independiente PEN News. Este experto, famoso por sus trabajos en reconstrucción facial forense, basó su suposición en una simulación virtual que construyó a partir de un software de modelado 3D. Colocó una tela sobre un cuerpo para reproducir el sudario. La reproducción pasada a un plano 2D mostró una imagen distorsionada y significativamente más robusta que la de la sábana santa. Aquí vemos un poco, las imágenes con lo que él se fue, digamos, basando, y aquí cómo lo hace todo en 3D, pero vemos que tiene una distorsión cuando pasa del 3D de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Cuando envuelves un objeto 3D con una tela y ese objeto deja un patrón como manchas de sangre, estas manchas generan una estructura más robusta y más deformada en relación con la fuente. Así que, a grandes rasgos, lo que vemos como resultado de la impresión de manchas de un cuerpo humano sería una versión más hinchada y distorsionada del mismo, no una imagen que parezca una fotocopia, explica Moraes. Es decir, cuando está en 3D lo envuelve, luego cuando la pones, la enderezas, queda, digamos, no queda exactamente igual. Eso es lo que dice. Más cualidades artísticas que históricas. En su opinión, la impresión en el sudario solo podría haber sido producto de haber colocado la tela sobre un objeto de bajo relieve. Un objeto no como un cuerpo en 3 dimensiones, sino algo más plano, más chato, como una talla de piedra poco profunda que no provocaría que la imagen se deformara. Esto sustancialmente se diferencia de la imagen que obtuvo Moraes, que quedó como si se hubiera estirado a lo largo, muy diferente de lo que muestra el sudario. De este modo, Moraes cree que esta reliquia, una de las más sagradas y al mismo tiempo más controvertidas del cristianismo, pudo haber sido creado como una obra de arte para inspirar a los creyentes, pero duda que alguna vez haya tocado el cuerpo de Cristo. Creo que la posibilidad de que esto haya sucedido es muy remota, afirma, recalcando que posee más cualidades artísticas que históricas. La gente generalmente se divide en 2 bandos en los debates. Por un lado están los que piensan que se trata de un auténtico sudario de Jesucristo, y por otro los que piensan que es una falsificación. Pero me inclino por otro enfoque, que se trata de hecho de una obra de arte cristiano que logró transmitir con mucho éxito el mensaje pretendido.
Me parece más bien una obra iconográfica, no verbal, que ha cumplido con gran éxito el propósito del mensaje religioso que contiene. Concluye. Bueno, él no quiere entrar en polémicas, no quiere entrar en conflicto con el Vaticano, con los creyentes. Dice, bueno, esto fue una obra de arte que se hizo con un propósito, con un mensaje y ya cumplido. No tenemos constancia de que haya sido una obra de arte que después alguien dijo, no, mira, este es el verdadero sudario en el cual se envolvió el cuerpo de Cristo. Todo apunta más a que se intentó de entrada a decir que ese era el sudario de Cristo, que es una falsificación. Sí, dicen que esto tiene polen, que el sudario tiene restos de polen de la Judea del siglo I, pues el sudario puede haber venido de ahí inclusive, pero es decir, las manchas no eran del cuerpo de Jesús. Esto va quedando cada vez más claro. Pero aquí ya lo llevan a una cuestión de fe, de creer o reventar, por así decir, aunque aquí sí hay ciencia y la ciencia siempre cada vez es más clara. Esto es una falsificación, aparte de que tiene, por ejemplo, la herida la tiene del lado izquierdo, no, la llaga la tiene del lado derecho. Sí, Ellen White nos dijo que fue con las manos así, en el sudario está así, algo dirá, bueno, eso es cosa de Ellen White, ¿vale? La Biblia no dice nada, pero la ciencia va demostrando que esto es una falsificación. Pero ya digo, la Iglesia Católica se basa en falsificaciones. Que se vean todas sus reliquias, las maderas que de la cruz, que los restos de las espinas de la corona, que vayan al Santo Sepulcro, que el monte Sinaí en Egipto, que está en Arabia, el verdadero. Realmente es un gran sistema de engaño, de mentiras, de falsedades, de estafas. Es un sistema totalmente cimentado sobre una gran mentira. Y si hay algún católico, porque siempre los hay que ven estas cosas y realmente le molestan, pues que se dediquen a investigar. Que investiguen sus doctrinas primeramente, con la Biblia en la mano, no con lo que diga un papa, no con el catecismo, que pongan la Biblia en un lado y las doctrinas católicas por el otro, y que lo comparen con honestidad. Y verán que todo es absolutamente falso. Y que si quieren después investiguen sus reliquias, sus lugares sagrados, y todo es absolutamente falso. Es un gran sistema de falsedad, de engaño, basado en una completa y total mentira, pero disfrazado de verdad. Cualquier católico honesto, si hace un trabajo propio, individual, a conciencia de investigación, fácilmente puede llegar a esta misma conclusión y ganará su salvación. Y si no, pone en riesgo de perder su vida eterna. Vamos con ecumenismo. El Papa al sínodo Ciro Malankar. La sinodalidad es inseparable del ecumenismo. ¿Qué es esto? Este lunes 11 de noviembre, el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros del Santo Sínodo de la Iglesia Ciro Malankar Mantoma, que visitan por primera vez a la Iglesia de Roma para intercambiar el abrazo de paz con su obispo. A ellos el pontífice los alentó a continuar con el diálogo, con la esperanza de que acelere el día en el que podamos compartir la misma Eucaristía. La misma Eucaristía, a eso hay que llegar, el corazón del catolicismo. Sinodalidad y misión fueron las dos perspectivas del diálogo ecuménico que resaltó el Papa Francisco en su discurso al recibir en audiencia a los miembros del Santo Sínodo de la Iglesia Ciro Malankar Mantoma, la mañana de este lunes 11 de noviembre en el Palacio Apostólico del Vaticano. La primera vez que el Santo Sínodo visita la Iglesia de Roma. A los miembros del Santo Sínodo de la Iglesia Ciro Malankar Mantoma, una de las 24 iglesias Sui Iuris, ¿qué quiere decir? Digamos, de derecho propio, que son autónomas. De las 24 iglesias, seguirá autónomas de propio derecho, integrantes de la Iglesia Católica, el Santo Padre les manifestó su alegría porque es la primera vez que el Santo Sínodo visita la Iglesia de Roma para intercambiar el abrazo de paz con su obispo. Sí, son independientes, son autónomas, pero pertenecen de alguna u otra manera al catolicismo. También de alguna u otra manera a toda la esfera católica ortodoxa. Vamos a ver, porque luego veremos otra cosa, a veces, luego veremos otra noticia vaticana, también católica, con respecto a esta misma iglesia, que parece todo lo contrario. Vamos a seguir leyendo.
Agradecido por su presencia y sus palabras de amistad, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les pido que transmitan mis mejores deseos de buena salud a su metropolitano, su beatitud Teodosio Martoma, así como dirijo mis saludos a todos los fieles. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Citando Romanos. Esto es lo que dice el Papa. Una iglesia puente entre Oriente y Occidente. A esta iglesia, heredera tanto de la tradición siríaca de los cristianos de Santo Tomás como de aquella reformada, el pontífice les recordó su vocación ecuménica de ser puente entre Oriente y Occidente y los esfuerzos por reanudar el diálogo con la Iglesia de Roma que iniciaron con motivo del Concilio Vaticano II. Como ha destacado su excelencia, la Iglesia Martoma tiene una vocación ecuménica y no es casualidad que se haya involucrado rápidamente en el movimiento ecuménico, estableciendo muchos y variados contactos bilaterales con cristianos de diferentes tradiciones. La esperanza de compartir la misma Eucaristía, este es el objetivo final del catolicismo para todos los cristianos y seguramente todas las religiones de una u otra manera. Al respecto, el pontífice señaló que en los últimos años la providencia ha permitido que se desarrollen nuevas relaciones entre nuestras iglesias y estos contactos han llevado al inicio de un diálogo oficial. La primera reunión se celebró el pasado mes de diciembre en Kerala. Esto es India, de ahí vienen, de la India. Y la próxima tendrá lugar dentro de algunas semanas. Me alegro por el inicio de este diálogo, que encomiendo al Espíritu Santo y que espero que acelere el día en que podamos compartir la misma Eucaristía, realizando la profecía del Señor. Vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa. Vaya manera de aplicar las profecías. Pero bueno, no se les puede acusar de que no les falta astucia, porque la verdad que está bastante, en el mal sentido, pero bastante acertada la aplicación que le quieren dar, ¿no? Un camino de sinodalidad ecuménica. En este camino de diálogo, el Papa Francisco destacó dos perspectivas, la sinodalidad y la misión. En cuanto a la sinodalidad, ¿qué es el sínodo? El sínodo es, vamos a ver esto, porque escuchamos mucho esta palabra y a lo mejor no sabemos lo que quiere decir. Los sínodos son algo que son como lugares de encuentro, especialmente entre los obispos, dentro del catolicismo, por ejemplo, donde hay un diálogo, son encuentros de consejería, de diálogo entre el Papa y los diferentes obispos. No es lo mismo que un concilio. Un concilio es de carácter es donde se hacen, digamos, de carácter más resolutivo, donde se establecen los dogmas principales de la Iglesia, los decretos que son, inapelables. No es lo mismo. Aunque unos y otros es entre obispos, el sínodo es un poco más casual, más de asociación, de consejo, todo ese tipo de diálogo, pero no de un carácter ya final y de conclusiones y de resoluciones ya tipo dogmáticas. Es verdad que el papado puede establecer dogmas sin la necesidad de un concilio. Eso es cuando lo hace ex cátedra. ¿Qué quiere decir ex cátedra? Que lo hace con autoridad, que también espiritualmente es en comunión con los obispos. Es el papa y el magisterio, es decir, el colegio episcopal, del cual pertenecen todos los obispos, pero el papado, por supuesto que lo tiene con una solemnidad, con todo un protocolo, puede declarar un dogma. Muchos dogmas se han declarado ex cátedra. En su infalibilidad, en esa comunión que tiene con todos los obispos, el Papa un día puede declarar tal o tal otro dogma. Pero cuando se hace un concilio y últimamente, con esta línea sinodal del catolicismo, de diálogo, de decir, es como todo un poco más, no con decisiones tan unilaterales del propio Papa o del propio Vaticano, del propio colegio cardenalicio, sino que están intentando dar una imagen de que aquí las decisiones las tomamos entre todos, yo soy uno más, simplemente soy el obispo de Roma, igual que cualquier obispo, porque claro, el obispo es lo más alto en la Iglesia Católica. Luego, dentro del obispado hay jerarquías, está el cardenal, por supuesto, están los monseñores, el arzobispo este y el otro, pero todos son obispos. Y el papado en esta línea pues intenta que todas las cosas y las reformas y las decisiones importantes se hagan en diálogo, en una especie de diálogo sinodal. Por lo cual, si quieren hacer una reforma importante en el catolicismo, quizás podemos ver que tengan que hacer otro concilio, pero tampoco lo sabemos. El papado por naturaleza es hipócrita y contradictorio. ¿Queda un concilio más para la Iglesia Católica? No lo sabemos, pero en la línea que están haciendo, si quieren
plantear nuevos dogmas importantes, relevantes, reformas profundas, no sería de extrañar que quizás se haga un nuevo concilio. Por ejemplo, se espera y se viene pidiendo, aunque prácticamente se enseña, la famosa corredención de María, que digamos, igualaría a María totalmente con Jesucristo, aunque ya se la enseña de esa manera como corredentora, pero no está establecido el dogma. Lo harán ex cátedra, si lo quieren hacer, lo harán en un concilio, pues ya veremos, pero van por esta línea sinodal, de diálogo entre ellos, pero inclusive también ecuménico. Bueno, sigamos leyendo. Bueno, leíamos esto, vamos a seguir. Dice, vamos a leer lo que estábamos viendo. En este camino de diálogo, el Papa Francisco destacó dos perspectivas, la sinodalidad y la misión. En cuanto a la sinodalidad, el pontífice subrayó que es significativo que hayan querido realizar esta visita como Santo Sínodo, porque su iglesia es por tradición esencialmente sinodal. Es decir, esta iglesia es muy abierta al diálogo, esta iglesia de la India. Asimismo, recordó que hace pocos días la Iglesia Católica concluyó el sínodo sobre la sinodalidad, al que también asistieron delegados fraternos de otras tradiciones cristianas que enriquecieron las reflexiones. Otra pregunta, ¿podemos llegar a ver un día un concilio ecuménico en el sentido de que haya no solo otras tradiciones, aparte del catolicismo, otras confesiones cristianas, sino incluso ese patio de los gentiles, otras religiones? Pues ya veremos. Pues aquí vemos, es una iglesia de la India, supuestamente viene de Santo Tomás, este apóstol que llegó a la India, y es muy abierto al diálogo, y desde el Concilio Vaticano II, pues vienen entablando relaciones con el Vaticano y cada vez más cerca de esa Eucaristía en común. Esta es una iglesia muy antigua. Mira, para explicar un poco la historia de esto y algo más que vamos a ver, hay iglesias, y luego vamos a ver otras, que tienen que ver, que vienen desde las épocas de los primeros concilios del catolicismo, sí, del catolicismo, no voy a hablar solo del cristianismo porque son ya del catolicismo, cuando estaban las famosas herejías, la nestoriana, la de aquí, la de allá, sobre la naturaleza de Cristo, sobre la divinidad de Cristo, su humanidad, sobre la procedencia de Cristo y del Espíritu Santo, todo esto que tenía que ver con la deidad, con la Trinidad. Muchas de estas escuelas después fueron armando sus propias iglesias porque eran totalmente combatidas por el catolicismo. Es decir, se hacía un concilio para zanjar la cuestión, y esta iglesia, por ejemplo, viene desde los concilios el famoso concilio de Nicea, de Constantinopla, y ya en el concilio de Éfeso, en el 431, es cuando queda ya totalmente afuera. Se desliga de lo que era la iglesia católica ortodoxa, porque la ortodoxia todavía estaba junta, y a partir de ahí vienen. Pero tienen un tema con la naturaleza de Cristo, con la naturaleza de deidad. Son todas estas cuestiones, la procedencia del Espíritu Santo. Luego vamos a ver, porque vamos a ver otra iglesia que pasa lo mismo. Bueno, no vamos a leer todo porque si no se nos va demasiado, nos quedan cosas muy interesantes para leer. Vamos a ver otra. El Papa y el Patriarca sirio Marawat III celebran los 30 años de la Declaración Común. El Catolicós de la Iglesia Siria de Oriente visita mañana el Vaticano con motivo del aniversario del documento ecuménico, el recuerdo del 40 aniversario de la primera visita a Roma de un patriarca sirio con Juan Pablo II. Fue el 11 de noviembre del 94 cuando Juan Pablo II y el entonces Catolicós, patriarca de la Iglesia Siria de Oriente, su santidad Mar Dinka IV, firmaron la Declaración Cristológica Común que sancionaba, como dice el texto, un paso fundamental en el camino hacia la plena comunión entre la comunidad católica y la oriental. ¿Qué planteaba esta iglesia? Esta es una iglesia que también viene de muy lejos, porque esta es una iglesia que se llama iglesia nestoriana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué planteaba este Nestorio? Pues Nestorio era una persona que separaba, digamos, de una manera muy radical la naturaleza humana y la divina de Cristo. Prácticamente planteaba como que Jesús y Cristo eran dos cosas diferentes. Los que están siguiendo lo que se está presentando sobre esta cuestión, sobre Cábala, sobre gnosticismo, quizás se acordarán y quizás les vendrá a la memoria cosas que estuvimos diciendo.
Esta iglesia nestoriana también quedó afuera porque separaban a Jesús de Cristo, como si fueran ya dos entidades diferentes. ¿Pero acaso el papado no lo hace también? Todas estas iglesias que estamos viendo, entre la católica, la ortodoxa, estas dos que estamos viendo, vienen del gnosticismo, son iglesias gnósticas. Tienen un tronco común, una raíz común, que es la cábala y la gnosis, sí, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, esta iglesia que vemos, la que acabamos de ver, pero todas son ramas de ese gnosticismo. Como era el gnosticismo, que tenía muchas escuelas, pues aquí así es toda la esfera, todo el universo católico ortodoxo. Su raíz es cabalística, su tronco es totalmente gnóstico y luego hay un montón de escuelas. Y todo tiene que ver sobre la naturaleza divina o humana de Jesús, sobre la procedencia de Jesús, sobre la procedencia del Espíritu Santo, pero en algo concuerdan todos. Esas emanaciones, ese Dios absoluto, casi panteísta, y ese Jesús que es emanado, luego ese Espíritu Santo que si emana al mismo tiempo que Jesús o si emana luego del mismo Jesús, del mismo Cristo, del Verbo, Jesús no existía como nombre todavía, pero todo es lo mismo, por eso ahora todas se acercan, porque el tronco es el mismo, y todo es gnosticismo, y todo es cábala, porque de ahí provienen. Es realmente impresionante cómo todo esto ahora se están juntando, porque comparten un tronco y unas raíces comunes. No vamos a leer todo porque se nos hace muy largo, pero la esencia es la importante. Vamos a ver ecumenismo interreligioso. Y vamos a ver algo que tiene que ver con esto, con otro enfoque del catolicismo, que va a ser muy importante. Vamos a leer esta así porque dice: hindúes y cristianos por la armonía en la diversidad. Mensaje del dicasterio para el diálogo interreligioso con motivo de la fiesta de Diwali. Las religiones tienen un inmenso potencial para crear condiciones favorables a la convivencia pacífica en las sociedades. Eso es verdad. La religión puede tener un potencial para bien enorme, más que cualquier cosa, pero para mal lo mismo. Vatican News. Hindúes y cristianos promueven la armonía en medio de la diversidad y no obstante las diferencias para contrarrestar el fundamentalismo religioso, el extremismo, el fanatismo, el racismo. Quedémonos con el racismo porque de aquí en adelante vamos a hablar bastante de esto. Y el hipernacionalismo. Vaya, hipernacionalismo. Bueno, racismo y nacionalismo casi que van siempre de la mano. Que en diferentes partes del mundo son algunos ejemplos de ideologías que destruyen la armonía y dan lugar a sospechas, prejuicios, desconfianza, odio y miedo entre las personas, impidiéndoles crear lazos que sostengan la fraternidad humana y la amistad social. Así lo afirma el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso en su tradicional mensaje a la comunidad hindú del mundo que celebra Diwali o Diwali, la fiesta de las luces, el 31 de octubre de este año. El 31 de octubre suena Halloween, fiesta de todos los santos, de los muertos, todo lo mismo, ¿no? Pues sí. En el mensaje firmado por el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guillot, prefecto del dicasterio, y el secretario Monseñor Indunil, bueno, no quiero ofender a ningún indio, por lo cual no voy a leer todo ese nombre porque me sería imposible. Se hace hincapié en la diversidad, extendida como riqueza, pero desgraciadamente en el mundo actual vista como pretexto para el conflicto. Rechazo de la diversidad. Nuestras ciudades y naciones son cada vez más diversas. Reza el mensaje. Personas de diferentes culturas, religiones, etnias, lenguas e ideologías conviven por elección o por casualidad en casi todas las partes del mundo. Muchos consideran que esta diversidad es una gran fuente de crecimiento, aprendizaje y enriquecimientos mutuos. Al mismo tiempo, en algunas partes del mundo también se rechaza porque se considera una amenaza potencial para la armonía, susceptible incluso de desembocar en un conflicto. Bueno, vemos aquí realmente ecumenismo con el hinduismo. Yo espero que ningún hinduista se ofenda, pero realmente cuando uno ve las imágenes, las imágenes hinduistas, va con detalles. Hay una oscuridad tan profunda. Hay una oscuridad tan profunda en el hinduismo que cuesta pensar cómo tantos cristianos esto va calando
y entrando y pareciéndoles bien. Claro, se entiende a todos esos tradicionalistas que protestan con esto, pero bueno, los tradicionalistas tendrían que ver realmente lo que era la Iglesia Católica del medioevo desde sus orígenes, desde el siglo III en adelante, bueno, siglo IV pues, principalmente en adelante, si no es exactamente lo mismo. Vamos a leer el final. Dice, el inmenso potencial de las religiones es más necesario que nunca, prosigue, redescubrir el plan divino sobre la humanidad y alimentar en nuestras comunidades, ciudades y países el espíritu de fraternidad que nos une a todos como hijos de Dios y como hermanos y hermanas. De este modo podremos tender puentes y derrotar todas las formas de malestar y desarmonía moral, económica y social. Se trata de un esfuerzo colectivo por parte de todos, individuos, familias, instituciones educativas, medios de comunicación, comunidades y naciones, porque dice, todos debemos trabajar para acabar con los estereotipos, promover la empatía, la sensibilidad y el respeto hacia los que son diferentes de nosotros. ¿Diferentes en qué? Las religiones, concluye el mensaje, tienen un inmenso potencial para crear condiciones favorables a la armonía en la sociedad. Todos los líderes religiosos tienen el deber sagrado de animar a sus seguidores a luchar por la armonía. Pues bueno, quizás un día sea bueno, esté interesante, algún día que tengamos sobre el tema del hinduismo y el ecumenismo con la India, quizás aprovechemos para mostrar alguna imagen de Krishna con la triple corona, como la que tiene el Papa, para ver que al final el origen todo es el mismo. Con lo cual, por una cuestión lógica, el catolicismo, el Papa es el Pontífice Máximos, el heredero del antiguo rey sumo pontífice de Babilonia y por ende es el que tiene que tener a sus pies a todas estas religiones y especialmente a la India. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora con Zenit una noticia que ya vimos mostrada desde otro punto. Sinodalidad y misión, reflexión del Papa sobre aportación de Ciro Malancáres, protestantes orientales al cristianismo. ¿Cómo? ¿No eran católicos? Ahora dice que son protestantes. Bueno, aquí vemos que hay una perspectiva que confunde mucho. Vamos a aclarar, esta iglesia no es protestante. Esta iglesia se puede haber quejado, se puede haber enojado, se puede haber distanciado del catolicismo y del catolicismo ortodoxo y también de la iglesia ortodoxa. Más o menos estamos hablando del siglo V y VI en adelante, pero no son protestantes, no tienen una doctrina de los reformadores protestantes del siglo XVI en adelante. Ya dijimos, esto tiene esas raíces católicas ortodoxas, en realidad gnósticas, cabalísticas, gnósticas, solo que con esas diferencias, como tantas escuelas gnósticas ha habido, y por eso están distanciados. Pero por eso mismo ahora también se unen, porque son diferencias que pueden ser limadas, porque ya lo explicamos. El gnosticismo puede soportar y tolerar ciertas diferencias. El cristianismo auténtico, la doctrina bíblica auténtica, no puede tolerar diferencias, la verdad es una. Y la verdad es monolítica. Otra cosa es que las personas podamos tener nuestros temperamentos, nuestras particularidades, nuestros gustos, nuestras formas de andar, de ser, pero la esencia espiritual es una, es esencial y es homogénea. No puede tener diferencias. El problema aquí radicaba más que todo en el poder del Papa. Lo hemos explicado. Al Papa no le importa que alguien piense diferente mientras lo acepte y se someta plenamente a él, después que haga lo que quiera y que crea en lo que quiera. Pero hay ciertas cosas que tiene que aceptar sí o sí y por sobre todo su autoridad. Si aceptan su autoridad, todo es válido, porque así funciona el paganismo. Es diverso, es contradictorio en sí mismo, pero siempre tiene un tronco común. Y estas iglesias tienen un tronco común. Todas esas iglesias de Oriente, de Medio Oriente, ortodoxas, la católica, todas tienen ese tronco gnóstico común. El protestantismo no es gnóstico. Lamentablemente conservó una de las esencias gnósticas que nunca quiso dejar, aunque Lutero se los dijo. Lutero, y no fue el único, les dijo, la inmortalidad del alma no es bíblico, porque esa es la esencia principal, es el fundamento del gnosticismo. La inmortalidad del alma, la chispa divina. El tema de que todos somos Dios. Eso es, sí, la ruina del protestantismo, porque no quiso extirpar esa falsa doctrina.
aparte luego de algo que viene de la mano, que es totalmente panteísta, que es la adoración al sol, es decir, el día de reposo como el día domingo, que va totalmente ligado a la inmortalidad del alma, porque todo es panteísmo. Pero bueno, era para aclarar. No vamos a leer la noticia, que vemos más fotos de esta cuestión, ya leímos algo, fuimos a lo importante realmente. Puente entre Occidente y Oriente, están en la India, realmente muy interesante. Papa Francisco recibe a la delegación de la Casa de la Familia Abrámica. ¿Qué es esto? Vamos a ver un poco. El Papa Francisco le dio la bienvenida a la delegación de la Casa de la Familia Abrámica en el Vaticano este lunes y los animó a caminar juntos en la fraternidad humana. El Papa Francisco recibió este lunes a la delegación de la Casa de la Familia Abrámica en el Vaticano. La casa es un solo complejo que engloba en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, una sinagoga, una iglesia y una mezquita. La estructura única, inaugurada a comienzos del 2023, promueve y facilita aún más la vivencia de la coexistencia y armonía interreligiosa establecidas en el histórico documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, publicado en 2019. Durante la audiencia, el Papa Francisco le agradeció a la delegación encabezada por el presidente de la Casa de la Familia Abrámica, Mohammed Khalifa al-Mubarak, por sus esfuerzos dirigidos a hacer realidad las aspiraciones del documento. En el encuentro también se encontraban representantes del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano. Y aquí tenemos esa Casa de la Familia Abrámica, esas tres estructuras que forman un triángulo. Habría que verlo bien de arriba, no me he fijado para ver si es un triángulo totalmente equilátero, pero uno representa al Islam, el otro al judaísmo y el otro al cristianismo. En Abu Dhabi, en un país musulmán, estos países petroleros muy modernos, ¿no? Por supuesto. Casa de la Familia Abrámica. La Casa de la Familia Abrámica, que nació tras la histórica visita del Papa a los Emiratos en febrero del 2019. ¿Cuándo nace? Cuando ahí fue a Emiratos Árabes, ¿quién? El Papa. ¿Vemos quién manda? ¿Vemos quién es el promotor y el que mueve los hilos en todo el tema religioso a nivel mundial? El Pontífice Máximos. Viaje que lo convirtió en el primer pontífice en visitar la península arábiga. Impresionante, ¿eh? Encarna los principios esbozados en el documento sobre la fraternidad humana. Es decir, se nota que Juan Pablo II, que visitó más países de lo que va a poder hacer este Papa Francisco, pero no pudo ir a la península arábiga, pues el Papa sí. Ubicada en el distrito cultural de Saadiyat, en Abu Dhabi, la Casa de la Familia Abrámica es un centro de aprendizaje, diálogo y fe. Los tres centros de culto que engloba son la mezquita de su eminencia Ahmad Al-Tayeb, la Iglesia Católica de San Francisco, dedicada a San Francisco de Asís, por supuesto, el gran, digamos, sería como el santo patrono del ecumenismo, y la sinagoga de Moisés ben Maimón. Bueno, no sé si este tiene algo que ver con el famoso Moisés Maimónides, no sé, lo tendría que averiguar porque no lo he hecho. Desde su inauguración en el 2023, la iglesia ha recibido a 130.000 fieles en sus servicios y oraciones y ha albergado más de 100 eventos, incluyendo momentos remarcables del calendario litúrgico como bodas y bautismos. Además, la delegación realizó una presentación simbólica de la iglesia de San Francisco localizada dentro de la Casa de la Familia Abrámica, expresando su aprecio y agradecimiento al Papa y al compromiso de la Iglesia Católica en sus avances por el fomento del diálogo interreligioso y la coexistencia pacífica a nivel mundial. Pero aquí vemos que, claro, aquí en este diálogo con los musulmanes y con los judíos, el cristianismo está representado totalmente por el catolicismo. San Francisco de Asís, que la Virgen María y todo esto. Bueno, sigamos leyendo. Fraternidad humana. El documento sobre la fraternidad humana fue firmado de forma conjunta por el Papa y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en Abu Dhabi, quien recibió del mismo modo a una delegación de la Casa de la Familia Abrámica el 20 de octubre. Sí, este gran imán que es el uña y carne, digamos, con el Papa Francisco, el que lidera, es suní, por supuesto, el que lidera todo el ecumenismo a nivel musulmán. En el texto que sentaría las bases para la posterior encíclica del Papa sobre la fraternidad humana, es decir, que sentaría lo que ya se hizo, Fratelli Tutti, el pontífice y el gran imán
al azar, hicieron un llamado a la paz y al respeto entre todas las personas, a la vez en que animaron a todas las confesiones religiosas a perseguir el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, más de lo mismo. ¿Qué cree el Islam? ¿Qué cree el Islam? ¿No cree en la inmortalidad del alma el Islam? ¿No cree en la inmortalidad del alma? Por supuesto que cree en la inmortalidad del alma. ¿Y la inmortalidad del alma en qué se basa? Si las almas son inmortales es porque nuestras almas, nosotros mismos, nuestra esencia, somos emanaciones de un Dios absoluto. ¿De en qué cree el Islam? Cree en un Dios absoluto, único, inaccesible, pero del cual todos somos emanaciones. ¿Qué cree el catolicismo? ¿Qué cree el protestantismo apóstata, el que no quiso la total reforma? Por eso Dios tuvo que desechar y luego levantar a la Iglesia Adventista para completar toda la reforma que se tenía que hacer. La Iglesia Adventista la comenzó a hacer y cuando tuvo que llegar al último momento a completar toda la obra, se echó para atrás y también tuvo que ser desechada y levantar otro último movimiento, otra última iglesia, que es la del cuarto ángel, la que tiene que completar la obra y dar el mensaje al mundo. Pero todas estas religiones, todo el paganismo se basa en esta esencia, un Dios absoluto, inaccesible, del cual luego todo emana. Todo lo que existe emana de esa misma esencia. Inmortalidad del alma, panteísmo, por eso adoración al sol, a las estrellas y a la luna, día domingo, todo es exactamente lo mismo. No, pero los musulmanes guardamos el viernes, bueno, a ver por cuánto tiempo. Y los que no quieran cambiar, pues ya saben lo que les espera, o mejor que lo vayan sabiendo. Pero todo es lo mismo, todo es esta cuestión pagana, panteísta, que viene desde el primer engaño en esa doctrina de la serpiente y que luego se cristalizó en el mundo judío como la cábala y pasó al mundo cristiano como el gnosticismo, de los cuales todas las iglesias, todas las tradiciones, todas las confesiones y prácticamente todas las confesiones siguen mamando de esta doctrina panteísta, cabalística, gnóstica. ¿Qué pasa con todos estos adventistas que niegan la verdadera Trinidad? Pues van a lo mismo. Emanaciones y emanaciones. Jesús no es más que una emanación de Dios. Todos acabarán en lo mismo. Y si no acaban en lo mismo, pues simplemente serán falsos mártires, porque falsos mártires los habrá. Sí, podrán denunciar al catolicismo como la bestia y aferrarse de una manera fanática, absurda, sí, solo fanática al sábado, y quizás hasta mueran y den la vida y derramarán su sangre, pero serán falsos mártires y se perderán igual. Y los otros sucumbirán a la doctrina católica como ya lo están haciendo. Pues para acabar, como siempre, y vamos a ir con este tema, vamos a ver algo que tiene que ver exactamente con esto que estamos tratando, porque vemos que es lo principal de lo que hemos visto en todo este programa sobre el Vaticano. Vamos a una cita del deseado de todas las gentes. ¿Y qué veíamos? Cristología, sí, naturaleza de Cristo. Y nos dice, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida. Esto es del Evangelio de Juan. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Y yo te pregunto a ti, ¿crees eso? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿O crees que Jesús es un ser? ¿O crees que Cristo, que el Verbo simplemente fue una emanación nacido del Padre hace mucho tiempo atrás, como creen católicos, como cree el Concilio de Nicea, donde los protestantes dicen amén, aunque supuestamente crean en otra cosa, donde los adventistas están diciendo amén, donde tantos movimientos adventistas están creyendo, lo que creen todas las religiones hinduistas, por ejemplo, que creen en el hinduismo, un panteísmo del cual emanan esos dioses, esas personificaciones, que Brahma, que Vishnu, que Shiva, de lo que cree todo el mundo pagano.
y hoy cada vez más todo el mundo cristiano? ¿O crees que Jesús es el verdadero Dios, el eterno Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el verdadero Creador y Redentor? Porque esa es la garantía de nuestra vida eterna. Y creemos que el Espíritu Santo es el otro, sí, el otro Consolador, enviado también por Cristo y por el Padre en nuestro favor. Porque si no creemos esto, si rechazamos esto, pues perdidos estamos. Sí, porque al fin y al cabo, todo esto que hacemos es para que la gente pueda obtener la vida eterna. Jesús vino a dar su vida por nosotros, y esto es lo principal. Y aquí está toda esta cuestión. Está muy bien seguir la profecía, y es indispensable, y debemos hacerlo. Debemos seguir los pasos de la bestia. Debemos seguir las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre nosotros, pero debemos tener el verdadero fundamento. Por eso, importante seguir todo lo que se presenta de conferencias, de escuelas sabáticas, de predicaciones. Hay escuelas para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Hay de todo. Hay que seguirlo, hay que estar empapado para resistir en el fin del tiempo. La sola profecía no nos va a salvar. Y por supuesto, para todos los que quieran apoyar esta causa, apoyar con recursos también económicos, aquí tenemos, la forma de hacerlo. Siempre agradecido por todo el apoyo moral y en todos los sentidos. Pero si realmente creemos que este es el mensaje, debemos darlo todo. Y los que no se convencen, que entren a la página y vean todo lo que se presenta para ver realmente que la Biblia no es un cuento, que Jesús no es un mito ni una historia que alguien se inventó, que Jesús es real y es nuestro Salvador. Dios los bendiga. Maranata 2031.